Saludos, estimados alumnos. Bienvenidos a una nueva sesión de clase del curso de comunicación. En esta oportunidad desarrollaremos el tema la concurrencia vocálica. Empezaremos definiendo qué cosa es la concurrencia vocálica. Se llama concurrencia vocálica cuando se encuentran juntas dos o más vocales dentro de una sola palabra. Por ejemplo, en la palabra poemario podemos encontrar dos concurrencias vocálicas. Hay dos vocales que aparecen juntas, la vocal O y E y la vocal I y O. Será en función del tipo y forma en que se presente esta concurrencia de vocales la que nos permitirá establecer el tipo de concurrencia que se presente. En ese caso podremos encontrar diptongos, podemos encontrar hiatos o podemos encontrar triptongos. Empezaremos en todo caso definiendo cada uno de ellos para poder establecer la diferencia entre ellos. El diptongo se define como la unión de dos vocales concurrentes que se pronuncian en una sílaba de una sola palabra. Es muy importante dejar en claro que las vocales deben estar en la misma sílaba. Estas vocales tampoco deben repetirse. Las opciones que se pueden presentar son dos vocales cerradas, una vocal abierta y una vocal cerrada, o una vocal cerrada y una vocal abierta en ese orden. En los ejemplos que estamos apreciando nos damos cuenta de que, por ejemplo, en la palabra viudo, en la sílaba viu, aparece la concurrencia vocálica con la vocal, dos vocales cerradas, I y U. Por lo tanto, estamos ante la presencia de diptongo. Lo mismo sucede con las demás, ¿no? Elegiremos otra, por ejemplo, la palabra paisaje. En la palabra paisaje, vemos que en la sílaba pai se presenta la concurrencia vocálica de una vocal abierta y una vocal cerrada. Entonces, fácilmente podemos encontrar nosotros la presencia del diptongo, teniendo especial cuidado de comprobar de que ambas vocales pertenezcan o estén presentes en la misma sílaba. Nota importante y aclarativa. Si la palabra tuviera una H intermedia, esta H no impide la formación del diptongo. Por ejemplo, la palabra prohibido. Observamos que la concurrencia vocálica tiene en la parte intermedia una H que no impide la presencia del diptongo en esa sílaba. Por lo tanto, se configura perfectamente la concurrencia vocálica llamada diptongo. Lo mismo sucede en la palabra rehusar. Estamos observando que la H intermedia tampoco impide la formación del diptongo. En ese caso está formado por una vocal abierta, que es la vocal E, y una vocal cerrada, la vocal U. En cambio, si se repiten las vocales, no habrá diptongo. O sea, jamás un diptongo tiene vocales repetidas. Tomemos en cuenta de que eso es muy importante para poder descartar el tipo de concurrencia vocálica que se está presentando en ese momento. Ejemplo de concurrencia vocales
cuando las vocales se repiten. La palabra odriísta, ¿no? Odriísta es una expresión que resulta de un grupo de personas seguidoras del presidente peruano de nombre Manuel Odría. Sus seguidores y adeptos eran llamados odriístas. Esta es una palabra que tiene dos vocales juntas, pero debemos tener claro la forma como estamos separando las sílabas. Entonces estamos viendo de que las vocales pertenecen a sílabas diferentes. Y si pertenecen a sílabas diferentes, entonces esa concurrencia vocálica recibe el nombre de hiato. Entonces tenemos que tener claro lo siguiente. Si queremos establecer si se trata de diptongo o si se trata de hiato, lo único que tenemos que reconocer es si las vocales están en la misma sílaba o si las vocales están en sílabas diferentes. Si las vocales están en la misma sílaba, se configura el diptongo. Si las vocales están en sílabas diferentes, se configura el hiato. Como caso especial, hay algunas palabras, como las que están ustedes observando en este ejemplo: Guevara, quinoa, guitarra. A pesar de que observamos de que hay una concurrencia vocálica, sin embargo, estos casos especiales no forman diptongo. ¿Por qué? Porque la U no ejerce sonido como vocal. Nosotros pronunciamos Guevara y es como si no estuviera la U. Nosotros pronunciamos quinoa, que es como si no estuviera la U. Nosotros pronunciamos guitarra, que es como si no estuviera la U. En esos casos, a pesar de que hay concurrencia vocálica, esta concurrencia no forma diptongo. En cambio, si esa U tiene diéresis, sabemos que la diéresis lo que hace es darle voz precisamente a la vocal que la está utilizando, en este caso la U, y diríamos, como en el ejemplo, pingüino. Entonces estamos pronunciando ambas vocales. Agüita, estamos pronunciando ambas vocales. En ese caso, sí se configura el diptongo. Entonces es fácil entender de que todas las palabras que llevan diéresis y que tengan esta concurrencia vocálica sí formarán diptongo. En cambio, en aquellas palabras donde la U no tenga sonido, en esos casos no se configura el diptongo. Asimismo, cuando nos referimos a la palabra sobreesdrújula, como ustedes pueden observar, está escrita con doble E. Pero en este caso hemos dicho en la vista anterior que las vocales no deben repetirse, porque no podemos establecer el criterio de que eso sea un diptongo. Es más, ya no se escribe sobreesdrújula con doble E, sino solamente con una E, sobreesdrújula. Y ese fenómeno se llama contracción gramatical. Estamos contrayendo, estamos suprimiendo una de ellas sin alterar el sentido de la expresión. Entonces, ese fenómeno no es diptongo, sino contracción gramatical. Por lo tanto, no lo podemos catalogar dentro de lo que es diptongo. Habiendo definido el tema del diptongo y el tema del hiato, vamos a ver qué tipos de diptongos son los que tenemos que estudiar. Hay tres tipos de diptongo: creciente, decreciente y homogéneo o neutro. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? El diptongo creciente se presenta cuando primero aparece la vocal cerrada y luego la vocal abierta, en ese orden. Ejemplo, la palabra miente. Observamos que primero el diptongo está en la concurrencia IE. Primero tenemos a la vocal cerrada I y después
a la vocal abierta E, en ese orden, cerrada, abierta. La palabra tiende también tiene diptongo, concurrencia vocálica de vocal cerrada más vocal abierta. Entonces, esos dos ejemplos corresponden a diptongo creciente. El caso contrario sería diptongo decreciente, cuando se pronuncia primero la vocal abierta y después la vocal cerrada, en ese orden. Como ejemplo tenemos la palabra causa, donde vemos la configuración del diptongo y se trata de un diptongo decreciente porque primero tiene a la vocal abierta y después a la vocal cerrada. De la misma manera, la palabra reuma configura el diptongo, ¿no?, decreciente por cuanto primero presenta vocal abierta y luego vocal cerrada. ¿Y qué pasa cuando ambas vocales son cerradas? Cuando ambas vocales son cerradas, se produce el diptongo neutro u homogéneo. Ejemplo, la palabra piura, donde tenemos una concurrencia vocálica de dos vocales cerradas. En la palabra ciudad tenemos también concurrencia vocálica de dos vocales cerradas. Por lo tanto, ambas presentan diptongo homogéneo o neutro. El hiato. El hiato, como ya lo habíamos adelantado, es el fenómeno mediante el cual las vocales que concurren, las vocales que se juntan, se pronuncian en sílabas distintas. El diptongo requiere de que las vocales estén en la misma sílaba. El hiato, las vocales deben estar en sílabas distintas o diferentes. ¿En qué caso se va a producir el hiato? El hiato se produce si se encuentran, por ejemplo, dos vocales abiertas. Dos vocales abiertas, por ejemplo, poema. Tenemos la concurrencia vocálica de dos vocales abiertas, la O y la E. La palabra loar, que significa alabar, ¿no?, ensalzar. Loar es una palabra que presenta hiato. Hiato porque tiene dos vocales abiertas y están en sílabas diferentes. La palabra soez también es una palabra que tiene dos vocales abiertas en sílabas distintas. Por lo tanto, también configura hiato. Por otro lado, también se va a presentar hiato cuando concurre una vocal cerrada y una vocal abierta, o al revés, una vocal abierta y una vocal cerrada, pero con una condición: siempre y cuando la mayor fuerza de voz recaiga en la vocal cerrada. Por eso es necesario que esa vocal deba llevar tilde. Entonces, ese es un caso también de la presencia de un hiato, cuando existe una vocal abierta y cerrada, o al revés, pero la mayor fuerza de voz debe estar en la vocal cerrada. Es muy importante que eso se remarque para no confundir las expresiones. Asimismo, cuando hay una H intermedia entre esta concurrencia vocal en el hiato, esa H intermedia no impedirá la formación del hiato. Por ejemplo, en la palabra que estamos apreciando, búho, observamos la concurrencia vocálica, ¿no?, de la U y la O, una vocal cerrada y una vocal abierta, con una H intermedia que no le afecta en nada. Pero vean ustedes la importancia de que la U, que es la vocal cerrada, tiene la mayor fuerza de voz. Es más, lleva tilde. Por lo tanto, se configura perfectamente el hiato en dicha palabra.
En lo siguiente que está en esta vista estamos viendo los ejercicios que nos van a sugerir encontrar el tipo de diptongo, ¿no? O los diptongos que se presentan en cada palabra que tenemos ahí con esta lista de palabras que se han puesto, ¿no? Lo que ustedes tienen que hacer, atendiendo a las reglas, ¿no?, que se ha manifestado en listas anteriores, señalar a través de un subrayado la presencia del diptongo. Por ejemplo, la palabra minucioso. Observamos ahí que efectivamente tenemos ahí la palabra minucioso con la concurrencia vocálica I, O. Lo mismo será para la palabra 16, que está presentando dos diptongos ahí, ¿no? 16. Entonces tenemos ahí dos vocales, una vocal cerrada, una vocal abierta, y en el otro caso al revés, ¿no? Entonces tenemos ahí, de acuerdo a las reglas que hemos estudiado, la forma como vamos a ir subrayando los diptongos que se aparecen señalados en dichas palabras. Entonces, en ese sentido, lo único que tienen que hacer es entregar subrayado cada una de estas palabras que están marcadas aquí en esta primera lista que tenemos acá, ¿correcto? Muy bien. En el segundo caso hay que colocar 3 ejemplos para cada tipo de diptongo estudiado. 3 palabras que presenten diptongo creciente, 3 palabras que presenten diptongo decreciente y 3 palabras que presenten diptongo homogéneo o neutro. Eso ustedes lo desarrollan y lo presentan después. Finalmente, definiremos qué cosa es triptongo. El triptongo, nos damos cuenta que aquí el prefijo tri precisamente ya nos está dando una idea, ¿no?, de esa concurrencia vocálica. Y efectivamente, ¿no?, la unión de 3 vocales, cerrada, abierta y cerrada, en ese orden, cerrada, abierta, cerrada, que se pronuncien en una sola emisión de voz, teniendo especial cuidado que el acento debe recaer en la vocal abierta. Eso es muy importante. Palabras que ejemplifican este diptongo sería ioides, guaura, averiguáis. En estas 3 palabras te das cuenta de que hay 2 vocales cerradas y en el centro una abierta. 2 vocales cerradas y en el centro una abierta. 2 vocales cerradas en el centro una abierta. Y el acento o la fuerza de voz debe recaer precisamente en la vocal abierta. Si la palabra tiene una mayor fuerza de voz en la vocal cerrada, entonces no habrá triptongo. Recuerden que el requisito es de que la fuerza de voz debe estar en la vocal abierta. Si está en la vocal cerrada, no existe triptongo. Palabras como hablaríais, lucharíais, la tilde, la fuerza de voz está precisamente en esta vocal cerrada. En estos 2 casos señalados no se produce triptongo. Entonces nosotros tenemos que establecer como regla práctica que para formar el triptongo es sumamente necesario que la vocal abierta esté entre las 2 vocales cerradas, ¿no? Porque de lo contrario no podríamos acatar lo que dice la regla, ¿no? Entonces, este orden cerrada, abierta, cerrada es muy importante y la fuerza de voz debe caer precisamente en la vocal abierta. De lo contrario, no estaríamos ante un triptongo. La aplicación precisamente de estas definiciones son los que nos va a permitir encontrar fácilmente
qué tipo de concurrencia vocálica es la que se está presentando en las distintas palabras. Finalmente, entonces, ustedes van a tener como ejercicio el completar el cuadro siguiente. ¿De qué manera? Aquí hay una serie de palabras, 10 palabras, y en la columna central ustedes van a tener que colocar qué tipo de fenómeno vocálico se está presentando. Vale decir, solamente aquí van a señalar si se trata de diptongo, si se trata de hiato o si se trata de triptongo. ¿Correcto? O sea, solamente van a escribir cualquiera de esas tres. O diptongo, hiato o triptongo. Si la palabra presenta diptongo, entonces deberás indicar en la tercera columna, deberás indicar qué tipo de diptongo es el que está presentándose. Si es diptongo creciente, si es diptongo decreciente o si es diptongo homogéneo o neutro. De manera tal que ustedes completen de manera rápida y de manera real todo lo que corresponde a la clasificación de la concurrencia vocálica de este tema. Ustedes desarrollarán este cuadro y enviarán su tarea para su posterior calificación. Bien, estimados jóvenes, les agradezco muchísimo el haber asistido a esta sesión de clase y los invito para una próxima sesión más adelante. Muchas gracias.